Buenos días, hermanos y hermanas. Un poquito de lluvia, ¿verdad? Para refrescar el ambiente. Así que anoche mucha gente durmió bien, ¿verdad? Se le hizo difícil levantarse hoy, ¿verdad? Me di cuenta. Se le pega la sábana y el colchón. Las dos cosas. Pues estamos en el cuarto domingo de este tiempo ordinario. Seguimos caminando con el Evangelio según San Marcos. Y hoy Marcos nos presenta un nuevo escenario. Ya Jesús que ha salido del bautismo, ya Jesús que ha salido del desierto, ha llamado a sus primeros discípulos y ahora Marcos lo presenta prácticamente ya en su primera acción pública en medio del pueblo. Jesús llega a Cafarnaúm y allí comienza entonces a realizar su obra. Es decir, que ya Marcos comienza a deslumbrar, comienza a darnos, a aclarar un poco el contenido de su evangelio. Amén. Recuerden que para poder entender cada domingo lo que estamos reflexionando, tenemos siempre que tener en mente la tesis de Marcos. ¿Cuál es la tesis de Marcos? Se le olvidó la tesis de Marcos. ¿Qué quiere Marcos con su evangelio? Se lo vuelvo a repetir, no se le olvide nunca, porque sin eso no van a entender el evangelio. El evangelio de Marcos comienza en el capítulo 1. Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Repitan, evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa es la tesis de Marcos. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y es eso lo que él va a demostrar a lo largo de todo el evangelio. Todos sus capítulos van a ir encaminados a que al final tú y yo podamos decir, como el centurión, ¿recuerdan? Y que podamos entonces afirmar, al igual que el centurión, en verdad, este era el Hijo de Dios. Amén. Así que seguimos siempre esa tesis. Cada domingo escríbalo por ahí, por donde usted quiera, pero eso nunca se le olvide como tal, porque si no, no vamos a encontrar el hilo, y si no, lo que vamos a tener es un evangelio de hoja suelta, como le decía un profesor mío. Él decía que mucha gente lee el evangelio de hoja suelta, ve un chipito aquí, un poquito allá, pero al final no tiene nada, porque está todo suelto. Y el evangelio es un conjunto, es un compendio, ¿verdad?, de argumentos para llegar a una definición, para llegar a una realidad como tal, que es descubrir a Jesús, el enviado del Padre, el enviado de Dios como tal. Y Marcos que lo presenta como el Hijo de Dios. Hoy ya Marcos lo empuja, ¿verdad? Ya Marcos lo presenta. Ya Marcos dice, vamos a la acción. Vamos ahora a comenzar a hacer cosas para ir definiendo y aclarando lo que yo he venido a demostrar como tal. Y lo empuja a Cafarnaúm. Y lo pone precisamente en la sinagoga. Cuando vemos algunos textos, nos presentan algunas realidades, pero no podemos quedarnos solamente detenidos mirando el escenario, sino lo nuevo que presenta cada evangelista en lo que está exponiendo como tal. Porque aquí podríamos comenzar a hablar de la sinagoga y del sábado, porque están reunidos en el día sábado, ¿verdad? Y podríamos entonces comenzar a hablar el sábado tal cosa. Pero eso es lo importante en este texto de Marcos. No. Habrán otros textos en donde Marcos sí nos va a poner el puntito y nos va a decir, hoy quiero que reflexionen sobre la problemática del sábado, ¿verdad? Que ya lo hemos visto anteriormente. El sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Esa problemática la va a tener Marcos, pero en este momento, aunque Jesús está en la sinagoga,
ese no es el problema que Marcos quiere que nosotros reflexionemos. Por eso, siempre que usted lea el Evangelio o lea un trozo del Evangelio, siempre trate de identificar qué es lo nuevo que el evangelista despierta. Como dicen por ahí, por dónde que está saliendo el humo para saber por dónde que está el fuego. Amén. Y entonces vemos a Jesús que está en la sinagoga, que es el lugar en donde todos los judíos acudían los sábados para la enseñanza, ¿verdad? Y los que enseñaban eran los escribas, que eran los maestros en la ley, eran los que tenían la materia, ¿verdad? Sabían de la predicación de la palabra, el don de la palabra como tal. Y cada domingo los judíos acudían allí para instruirse como tal. Era algo común, era algo de todos los sábados como tal. Sin embargo, cuando leemos este texto, descubrimos que la gente, Marco pone en boca de las personas que están allí una expresión que es lo que sobresalta como tal en este texto. Y está dos veces como tal. Cuando Jesús comienza, que va con su discípulo y dice, y al sábado siguiente fue a la sinagoga con sus discípulos y, ¿qué dice la gente? No enseña como los escribas. Es decir, ya ahí nos va dando un dato. No enseña como los escribas. Enseña con autoridad. Ahí tenemos un dato que tenemos que como tal desnudar. Ya, ¿qué está haciendo Marcos? Marcos está haciendo de que Jesús tome distancia de lo que están allí, porque lo quiere presentar como ¿qué? ¿Cómo? Por lo tanto, tiene que ser diferente a los que están allí. Y ya, fíjense cómo la misma gente, Marcos ya pone el primer elemento. No enseña como estos que estaban aquí. Ya hay algo diferente. Nos está diciendo que su forma de enseñar es algo distinto, algo novedoso, y sobre todo hay una palabra que sobresalta: con autoridad. Y esa misma palabra es la que va a salir al final cuando él saca el demonio. Este modo de enseñar con autoridad es nuevo. Este modo de enseñar, fíjense que no es el modo de enseñar, porque enseñar lo hacían todos los sábados. Lo que están diciendo es el modo de enseñar con autoridad. Entonces, esa palabra es la que tenemos entonces que agarrar para nuestra reflexión en el día de hoy. ¿Qué significa la autoridad? ¿De qué está hablando Marcos cuando dice que Jesús, cuando habla con autoridad? Precisamente podemos entonces definir con varias palabras. Está diciendo que la autoridad, ¿quién es para nosotros? Dios. Es el único que puede hablar con autoridad para poder gobernar el mundo. Porque la palabra de Dios es la que cuando habla, cuando se expresa, lo que dice, lo ejecuta. Y eso lo vemos desde el Génesis. Hágase la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Hágase todo, y cuanto más decía, todo lo que decía, se hacía. Amén. Por lo tanto, hay una conexión. Fíjense que en lo que Jesús está haciendo hay una conexión con lo que está pasando en el Génesis. Porque ¿qué es lo que le dice Jesús al demonio? Después que lo identifica, solamente dos expresiones: cállate y sal de él. Sin muchas expresiones. Es la misma forma que actúa la palabra de Dios, la palabra del Padre, que cuando se expresa lo que dice, se ejecuta inmediatamente, se realiza. Amén. Por lo tanto, cuando hablamos de la autoridad, nos referimos entonces a la persona del Padre, a la persona de Dios como tal. Y por lo tanto, cuando esta gente está diciendo, habla con autoridad, podríamos definir, habla en nombre
de Dios. Este habla como Dios. Se va dando cuenta cómo se va ya aclarando la tesis de Marco. Claro, no es que ya con eso Marco la va sino que está comenzando ya a dar pinceladas, ¿verdad? Para que nosotros entonces ya vayamos cayendo en lo que Él nos quiere llevar. Este habla en nombre de Dios. Este habla como habla Dios. Este lo que dice, lo dice como Dios. Y sobre todo, en el lenguaje bíblico, teológico, la palabra autoridad no es como nosotros la entendemos a nivel del mundo. La autoridad de Dios hace las cosas desde el amor, desde una opción. Es decir, que no es que la autoridad aquí significa opresión, significa hacer las cosas por obligación, ¿verdad? Que es lo que nosotros entendemos. Prácticamente nosotros cuando definimos la autoridad de la casa, la paternal o la matriarcal, prácticamente en muchos de esos escenarios hemos descubierto eso, ¿verdad? La autoridad de papá a veces era con miedo. No era que le obedecíamos porque había una devoción, no, era que era eso o nada. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es el tipo de autoridad que nosotros conocemos. Que también, haciendo un paréntesis, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy entre nosotros, entre la convivencia, especialmente entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Ese conflicto de autoridad que se expresa más en el hombre que mínimamente en la mujer. En estos días había una discusión, pero eso es, las mujeres que tienen autoridad con relación al marido, sabemos que eso es un mínimo. La palabra autoridad como tal se la referimos al hombre que siempre es el que ejecuta, ¿verdad? Y de una forma a veces desproporcionada como tal. Y esa es una discusión que poco a poco tenemos que ir aclarando en nuestro corazón para que se vayan dando las cosas como Dios quiere que se den. Y que esa autoridad que en muchos momentos lo que hace es daño, ¿verdad? Y causa separación, causa dolor por la forma en cómo se ejerce. Amén. En este sentido bíblico, no. La autoridad de Dios no es la que hace las cosas con miedo o obligación, sino que es la que hace las cosas en beneficio del otro. Diferente, ¿verdad? A la autoridad que nosotros conocemos, es en beneficio de los demás. ¿Y cuál es el dato que le da a la gente para decir que la palabra de Dios tiene autoridad? Precisamente lo que ha pasado con este endemoniado. La palabra de Dios tiene que ser algo que actualice a Dios. No puede ser algo solamente que se quede marcado como si fuera un cuadro en el pasado. Dios es alguien que va caminando con la historia del ser humano y que va dando respuesta al día a día de nuestras vidas y de nuestras problemáticas. Cuando Dios deja de responder a lo que me está pasando a mi vida, cuando deja de tener significado, desaparece totalmente. Como si estuviera, cuando tú no le haces caso a una persona, es como si estuviera hablando con nadie. Ustedes saben que eso pasa. Cuando tú no le tienes respeto a una persona, esa persona habla y tú te quedas, sí, no te interesa. ¿Por qué? Porque sus palabras están vacías. No tienen contenido y por lo tanto, aunque tú le estás escuchando porque no tiene otra cosa que hacer y lo que estás es loco que termine la conversación. Eso pasa mucho en la escuela, ¿verdad? Cuando hay un profesor, bueno, a mí me pasaba, no sé si a ustedes no les pasa. Yo lo digo por mí, ¿verdad? Porque tampoco me voy a meter a nadie en lío. Pero cuando a uno no le interesaba una clase que era aburrida, y uno decía, ay, ¿cuándo va a acabar esta clase? Y uno se ponía, entonces, el profesor hablando allá y uno haciendo muñequitos y haciendo cositas aquí y pensando en otra cosa, ¿verdad? Y el momento más feliz era cuando tocaba el timbre. Ay, por fin. Entonces, ¿a usted no le pasó eso, verdad que no? Nunca.
Porque llega el momento en donde ya la palabra, bueno, haciendo otro paréntesis, me han dicho algunos profesores que eso mismo está pasando hoy día con las clases por virtuales, que ya los muchachos están que no quieren ver más pantalla de esto virtual, porque llega el momento en donde las palabras quedan vacías, y cuando la palabra está vacía ya no entra, ya no ejecuta. Para que ustedes vean cómo es la palabra, cuando tiene contenido, ella entra y realiza algo, cambia algo en nosotros. Amén. Por lo tanto, en el pueblo judío, los escribas habían secuestrado la palabra, se habían apoderado de ella, y ya cuando ellos hablaban, lo que ellos decían al pueblo ya no le decía nada. La gente iba a la sinagoga porque había que ir, porque no había opción. El que no iba a la sinagoga a instruirse era prácticamente un pecado mortal. Era una cosa horrible el que usted se quedara en su casa y no ir a la sinagoga un sábado. Y por lo tanto la gente acudía, pero ya no había un por qué estar allí. Y es prácticamente lo que dice la primera lectura, si la he escuchado. El Señor le dice claramente: ay del profeta que hable palabras en su nombre o que hable en nombre de otro Dios. ¿Qué le va a pasar? La muerte. Es decir, ningún profeta puede hablar en sí mismo, puede decir: la palabra que estoy diciendo son mías, o hablar en nombre de otros dioses que no sea Yahvé. El profeta siempre tiene que hablar en nombre de Dios, fiel a Dios. Por lo tanto, cuando el profeta habla, la palabra que expresa es la misma palabra de Dios, y esa palabra es la que entonces va dando sentido en el mundo, es la que va transformando al mundo. Y por eso, cuando Jesús habla en la sinagoga, sus palabras fueron totalmente distintas a las de los escribas. ¿Y en dónde podemos argumentar eso? ¿Cuántas veces usted cree que en esa sinagoga fue ese endemoniado? Tenemos que hacernos imaginación del texto, ¿verdad? Meternos en el texto. ¿Cuántas veces este endemoniado posiblemente estuvo allí? Y más que eso, vamos a poner cuántas personas acudían a la sinagoga con problemáticas de endemoniados, de pobreza, de problemas familiares, de problemas de salud, de problemas personales con dolores. ¿Cuántas situaciones se presentaban en las sinagogas? ¿A cuáles de ellas los escribas le daban respuestas? A ninguna. Porque la función del escriba era una: enseñar lo que estaba escrito, lo que estaba mandado. Punto. Y después que terminaba eso, todo el mundo para su casa. A él no le importaba nada de lo otro. Lo que te estaba pasando a ti, ese problema era tuyo. Simplemente cogían el rollo y enseñaban lo que estaba mandado. A eso le podemos llamar en el día de hoy letra muerta. Hay gente que solamente enseña lo que está ahí. Hay muchos profesores, no estoy criticando, pero estoy diciendo porque, ¿verdad? No se sientan mal los profesores, sino que hay muchos profesores que son así. Solamente enseñan lo que está allí, no hay novedad. No toman un tiempo para actualizar el contenido. Yo tenía profesores, yo me acuerdo que cogí una materia en la universidad, que la quemé, y al año siguiente cuando la cogí, ni tuve que leer nada. Mismo. Hasta los exámenes, lo mismo. Yo me quedé así, yo decía, pues todo lo mismo. Yo comparaba todo, y yo por el mismo examen, las mismas palabras, las charlas, la tenía grabada y repetía las mismas cosas. Imagínense con cuánto la pasé. 100, pero 100 de 100. Menos de ahí era un desastre,
porque ya era lo mismo. Entonces pongo ese ejemplo para que vean lo que pasaba con los escribas. Es decir, hay gente que solamente lee lo que está contenido allí y no lo hace vida, no sale de su ser, no sale de sus entrañas, de su corazón. La palabra que lee no le ha afectado, sino que sencillamente es algo que está afuera. Es lo que dice mucho la diferencia entre un profesor y un maestro, ¿verdad? El profesor sencillamente cumple con un horario para cobrar. El maestro se preocupa por enseñar, que el otro aprenda lo que está en esa persona como tal, que son los valores, ¿verdad?, que uno ha aprendido. Y precisamente era lo que los escribas no hacían. Sencillamente se dedicaban a instruir sobre la ley. Cuando Jesús llega, cambia totalmente. Porque inmediatamente el demonio, y haciendo otro paréntesis, cuando la palabra de Dios llega, ella incomoda. Cuando Dios llega a la vida de cualquier persona, la palabra incomoda. ¿Por qué? Porque Dios no comparte gloria con nadie. O es Él o es nada. Por lo tanto, hay una expresión también que está en el texto que la podemos sacar, y es que Jesús le dice al demonio: sal y vete. No lo deja ahí, no le dice: mira, vamos, hablo contigo ahora. No, es que no te quiero aquí. Aquí tú no cabes. Donde yo estoy, usted no puede estar. Así que sal y te vas. ¿Qué significa eso? Que donde la palabra de Dios se hace presente y esté actuando el mal, va a haber un choque, va a haber una incomodidad. Entonces, si lo ponemos a nivel de la vida nuestra, si mi vida está pasando por un proceso en donde yo tengo en mi vida maldades y cosas que no son buenas para las relaciones que tengo con mis hermanos, cuando la palabra de Dios entre en mí, ¿qué va a pasar? Va a haber un conflicto en mí. Hay algo que se va a comenzar a retorcer allí dentro, porque inmediatamente la palabra entre, ¿qué va a hacer con lo que hay ahí? Sacarlo. A todo lo que está ahí que no sea bueno le va a decir: usted salga, usted salga, odio, salga, usted para afuera. Y eso es un lío que hay ahí dentro de ti. Y tú vas a tener entonces que definir en nombre de quién vas a luchar. Amén. Y por eso entonces cuando Jesús llega, inmediatamente, fíjense cómo el mal se da cuenta que hay alguien que no combina con él. Porque cuando el mal está solo, cuando el demonio está solo en un lugar, él se siente cómodo, él no hace mucha cosa. Pero cuando llega alguien que él sabe que viene con intenciones que no son buenas para él, el demonio entonces se expresa. Cuando un demonio sale es porque sabe que hay algo que le va a afectar. ¿Y qué es lo que pasa en el texto? Precisamente, Jesús no lo identifica, el demonio identifica a Jesús. Y por eso inmediatamente le dice: ¿qué quiere de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a matarnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amén. Cuando el mal se da cuenta que llega a Dios, entonces empieza una lucha. Y precisamente eso, porque la palabra de Dios es actualizada. Y la palabra de Dios, cuando se expresa, ¿qué es lo que decíamos ahorita? Cuando se hace presente, ejecuta lo que Dios quiere. Actualiza el presente de Dios. Por lo tanto, cuando el ser humano está pasando por una situación difícil, la palabra de Dios llega. La palabra entonces viene a resolver esa situación. ¿Y qué pasaba con ese endemoniado? Que estaba en una situación que podemos decir de opresión, de esclavitud, de pobreza y de todas las cosas que podemos decir que trae consigo la maldad. ¿Puede la palabra de Dios seguir su camino viendo lo que está aconteciendo en esa persona? Precisamente es lo que hace Dios y es lo que hace la diferencia.
Dios no continúa como los escribas que seguían predicando y seguían dando palabras cuando había algo que tenían que resolver en la comunidad. ¿Y qué es lo primero que hace la palabra de Jesús? Que resuelve esa situación. Porque escuchen algo, donde no hay libertad, no hay escucha. Fue lo que decíamos ahorita. Cuando la palabra no tiene contenido, no se escucha, no te interesa. Por lo tanto, para que la palabra pueda tener una eficacia en mi vida, yo tengo que darle contenido para que esa palabra pueda entonces ser eficaz en la vida de los demás. Si Jesús hubiese comenzado a hablar allí, las palabras de él hubiesen sido igual que las de los escribas. Pero Jesús le da contenido, y por eso cuando el demonio lo identifica, Jesús le dice: salga, y se va. Usted se imagina a la gente que tenía tiempo yendo a esa catequesis de los sábados, cuando vio a ese hombre liberado, cuando vio a ese hermano que ya estaba libre de ese demonio, que podía valerse por sí mismo, y sobre todo libre del demonio. Ahora esta persona estaba libre para escuchar a ¿quién? A Jesús. Porque mientras estuviera ese demonio allí, él no iba a escuchar. El demonio no lo iba a permitir, él iba a estar en otra cosa. Pero una vez que sale la dificultad, entonces ahora tu vida libre puede escuchar y estar atento a algo que le ha dado significado a tu vida. Por lo tanto, esa palabra es una palabra distinta a la que me decían los otros, porque esta palabra me ha traído algo que yo deseaba y que ahora me ha dado la libertad. Amén. Ahora me ha devuelto mi dignidad, ahora me ha devuelto mi realidad como ser humano, como tal. Y es allí en donde está la frase que dice este pueblo: este habla con autoridad. ¿Por qué? Porque ahora sí estaban escuchando. Ahora sus oídos se abrieron totalmente a una palabra que realmente venía a darle sentido a lo que ellos estaban viviendo, a lo que yo estoy haciendo hoy. No era algo sencillamente pasajero, sino que era una palabra actualizada. Y ese es el acontecer de Dios. Amén. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a que esa palabra venga a nosotros y saque todos los males que en este momento nos están afectando. Porque miren, estamos hablando de cosas reales. Aunque usted venga todo el domingo a misa, aunque usted haga rosario, aunque usted lea la Biblia, si usted no saca de su corazón, de su vida, todos los males, usted no está escuchando. Y la palabra no va a hacer su función. Porque estamos esclavizados, estamos sordos por las realidades temporales, que prácticamente no nos metemos en eso por lo que está diciendo San Pablo en la segunda lectura, que la pueden volver a leer. Pablo va diciendo: el que está soltero, el que no tiene una unión como tal en el mundo, está un poquito más libre para poder, entre comillas, ¿verdad? Un poquito más libre para estar en las cosas de Dios. No significa de que el casado no lo vaya a hacer, sino lo que está diciendo Pablo es que cuando tú tienes menos cosas que te atan al mundo, a las cosas materiales, tú estás más presto para escuchar a Dios. Pero mientras más cosas tú tienes en el mundo a nivel material, tú le estás poniendo más atención a esas cosas y ya no vas a tener tiempo para atender lo que dice la palabra, para escuchar la palabra, porque son muchas voces las que hay como tal. Y por eso hay que ir limpiando el escenario para poder escuchar la palabra y poder dejar que la palabra actúe. Y cuando la palabra actúa, entonces esa palabra es la que va dándole significado al mundo, y es lo que la gente necesita ver. Si tú y yo no le permitimos al Señor actuar en nuestras vidas, esa palabra tampoco va a actuar en la vida de los demás. Así que lo que tenemos que hacer en este momento es pedirle al Señor, orarle al Señor, para que venga a sacar todos esos demonios que hay dentro de ti y de mí. Definiendo la palabra demonio en sus dos componentes: demonio como posesión demoníaca y demonios como una actitud temporal en la persona. Explico brevemente eso.
Porque a veces la gente habla del demonio solamente en un sentido y nos olvidamos del otro. Y la gente cuando habla del demonio creen que solamente es la persona que está poseída, que eso existe, la posesión demoníaca, y es la persona que la hemos visto en las películas, ¿verdad? Y vemos como esas películas de exorcismo, y ahí está el demonio. Y se nos olvida que hay una parte de actuar del demonio que es peor que esa, que es la que nadie a veces sabe, pero es la que más actúa. Y es la que nosotros día a día vamos realizando con nuestras acciones. Porque cuando tú desprecias a una persona, cuando tú te robas lo que le pertenece a otro, y hay gente que ahora está pasando hambre y necesidad porque tú te lo robaste. Cuando cometemos ese tipo de acciones, cuando matamos, cuando herimos, cuando ofendemos, eso viene de Dios. Y eso lo pasamos como que no pasa nada. Y eso es una posesión. Cuando usted actúa a favor del mal, usted tiene una posesión demoníaca que no se expresa como las demás, botando humo, botando espuma por la boca y haciendo toda la musaraña, sino que actúa desde el corazón, actúa desde adentro. Y lo que va dejando son secuelas por donde quiera que va. Amén. El que lleva el mal por dentro, por donde quiera que va dejando, y eso lo estamos viendo ahora en la sociedad. Hay personas que todo su actual es conforme a la maldad. Son culpables en cierta medida de una cosa así. No vamos a entrar en ese tema ético judicial, porque podemos decir, por ejemplo, ese hombre que mató a los 3 muchachos, ¿actúa en nombre de Dios? ¿Qué tenía? Una posesión demoníaca, que no se expresa como un demonio, sino que se expresó en una actitud. Y sobresaltó en él, en esa actitud. Porque una persona que ha escuchado la palabra de Dios, ya hubiese sacado de su vida esa actitud. Ya la palabra le hubiese dicho, eso sácalo porque te va a hacer daño. A ti y a otras personas. Pero como la palabra no actuó, el que estaba actuando era el demonio. Y así mismo el que mató a los policías, y así mismo los que han matado a sus esposas, así mismo todo el que ha hecho daño y que vemos cada día en la prensa, esa gente está actuando en nombre del demonio. Y no nos damos cuenta que también nosotros estamos participando de eso. Porque cuando tú te enfogonas, cuando pasa algo, dígame el que está aquí que no se ha enfogonado nunca, que no ha querido arrancarle la cabeza a alguien, dígame que no. Que a veces se nos sube tanto la fuerza que se nos van los sentidos, y después que uno dice, diañe, mira lo que yo pensé. Y lo digo personalmente, ¿cuántas veces yo no he dicho, ¿y por qué no le cae un rayo? Algo tan sencillo. Y a veces uno cree como que eso es nada. ¿Sabes lo que le caiga un rayo a una gente? Eso que lo parten dos. Pero eso no es que, hay gente que dice, no, yo no quiero que se muera, que le caiga el rayo, pero no es que se muera. Yo quisiera saber a quién que le caiga un rayo no se va a morir. Tiene que tener mucha suerte, ¿verdad? Si queda vivo. Pero a veces pensamos que esas cosas son como tan insignificantes y las decimos y se expresan y no pasa nada. Y no nos damos cuenta que en esos momentos estamos actuando con una posesión demoníaca. Es el diablo el que está actuando en ese momento a través de nosotros. Y lo único que va a impedir que eso no siga adelante es la palabra de Dios que va a entrar en ti y en mí. Y cuando descubra todos esos males que hay dentro de nosotros, es ella la que nos va a decir, esto lo quiero fuera. Esto no lo quiero aquí. Y va a ir limpiando poco a poco hasta que llegue el momento en donde todo lo que no sirva, que esté dentro de nosotros, lo va a sacar. Y en ese momento tú y yo estaremos libres
para poder servir a la palabra, para poder continuar haciendo la obra de Dios en el mundo. Que el Señor nos ayude. Oremos para que eso se dé. Oremos al Señor para que esa palabra entre en nuestro ser, para que hoy podamos escuchar la voz de Jesús que entra en nuestras vidas, que hoy podamos escuchar a ese Espíritu de Dios que viene a renovar, que viene a sanar, que viene a fortalecer nuestra experiencia cada día, nuestra experiencia cristiana. Que esa palabra de Dios sea la que hoy nos convenza de la necesidad que tenemos de un cambio de vida, de no permitirle al demonio que siga obrando en nosotros, para que podamos obrar conforme el plan y la voluntad de Dios, y que la gente pueda ver en nosotros ese actual de la palabra que Dios ha venido a traernos en nuestras vidas. Que Dios logre en cada uno de nosotros limpiar todas esas maldades que hoy nos hacen daño y le hacen daño a los demás. Dios le bendiga.